Bueno, mi nombre es Daniel López, soy el pastor de la comunidad Beneixion aquí en Madrid. Y bueno, somos una comunidad que surge, pues justamente estamos celebrando el próximo fin de semana, Sabbat, 10 años. Y bueno, somos, puedo decir así, una comunidad que de las primeras aquí en España, en la ciudad de Madrid. Y bueno, por la gracia del Señor, pues estamos ahí caminando en la Torá y la verdad de Yeshua, en el Evangelio. Yo vengo de un trasfondo cristiano, ¿no? Evangélico. Mis padres son creyentes, pastores aquí en Madrid, en una iglesia. Y yo crecí en el ambiente de la iglesia, en el ambiente cristiano tradicional. Y ahí fue donde yo empecé en la adolescencia, pues a abrir mi corazón a Jesús, ¿no? Por aquel entonces. Y bueno, poco a poco el Señor fue tocando mi vida y un anhelo de conocerle más y conocer más su palabra, pues ahí fue donde el Señor fue llevándome a caminos, ¿no? Donde pues quizás no contemplabas, ¿no? O no contemplaba. Y bueno, conocí, puedo decir así, las Escrituras de una manera más nueva, ¿no? en esa época, pero a la vez más antigua, ¿no? En un contexto más acercado, ¿no? Y bueno, en su día pues fui a estudiar a México, a Puebla. De ahí es mi esposa. Estuve ahí 2 años. Ahí fue donde empecé yo a oír sobre Yeshua, sobre la Torá. Y después de graduarme ahí en el instituto, volví aquí a España. Seguí sirviendo en la iglesia y todo eso, pero comencé a tener preguntas y a estudiar más sobre los caminos de Yeshua. Y eso me llevó pues al día de hoy a tomar una decisión, y es pues, bueno, seguir estos caminos, ¿no? De la Torá, que a veces sabemos que para ciertas personas pues no se ven igual, no se entienden. Y así fuimos creciendo la comunidad, bueno, nosotros conociendo otras personas también con la misma idea, ¿no? Con la misma perspectiva. Y así fuimos poco a poco reuniéndonos en casas aquí en Madrid. Y bueno, una historia un poco larga, pero resumida más o menos, empezamos a crecer, ¿no? y a aprender más de la palabra y sobre todo ser fiel, ¿no? al Señor hasta el día de hoy, ¿no? Más o menos. Bueno, la bendición más grande pues, es principalmente saber que dentro de la palabra de Dios, ¿no? hay pues un gran consuelo, ¿no? Una gran esperanza y también pues una gran responsabilidad, ¿no? Sabemos que pues, somos salvos por gracia por medio de Yeshua, ¿no? Pero también se nos demanda obedecer, y dentro de esa obediencia nosotros pues tuvimos que renunciar a muchas cosas, obviamente, a un ministerio quizás y a muchas otras cosas, pero el Señor nos fue dando otras bendiciones, ¿no? Recuerdo cuando nosotros salimos de la iglesia, pues que no teníamos ningún lugar y empezamos a conocerse gente, pues para mí fue una etapa muy difícil, ¿no? Y hablando también de las pruebas, porque mi trabajo dependía también de la iglesia, ¿no? Mis finanzas, me tocó trabajar de cosas que, bueno, no sabía o trabajos que a lo mejor no alcanzaba, ¿no? Para vivir, pero siempre confiando en la gracia de Dios. Y bueno, luego ya yo tuve un oficio en su día, ¿no? Trabajé y aprendí un oficio, y eso me llevó a tener un mejor trabajo y ver la provisión de Dios, ¿no? Sabiendo que, como dice la palabra, ¿no? Dios es fiel y Él nos va siempre a guardar, ¿no? En todo momento, y también hay galardón, ¿no? Que el Señor promete para los que guardan sus caminos, ¿no? Y sus mandamientos. No arrepentirme nunca, o sea, sí que, o sea, siendo sincero, a veces uno tiene una etapa en la que se hace muchas preguntas también, ¿no? Estar en el lugar correcto, o verdaderamente la doctrina o lo que creo será verdad, ¿no? Normalmente estas preguntas vienen sobre todo cuando hay pruebas, ¿no? Pero a día de hoy, bueno, se han pasado los años y puedo decir que a día de hoy no me arrepiento, o sea, sé que estamos permaneciendo en los caminos del Señor, que el Señor nos ha guardado y nos ha dicho, nos ha dejado, ¿no? Las Escrituras
y son claras, ¿no? En muchos ámbitos, de guardar sus mandamientos, de guardar el Shabbat, de guardar las fiestas y todo esto. Entonces, no me arrepiento, al revés, ¿no? Es un privilegio poder guardar esto y poder entender que el Señor pues, nos está llamando a muchos a seguir estos caminos, a volver a las pisadas del Mesías, ¿no? Podríamos decir. Mi recomendación, ¿no?, para todas aquellas personas, ¿no?, que traten de atender, ¿no?, al llamado de Dios. Bueno, sabemos que nuestro llamado es predicar, ¿no?, el Evangelio y enseñar a hacer discípulos, ¿no? Y bueno, si tú tienes un llamado de llevar o crear una misión, ¿no?, en algún lugar, bueno, siempre tengas presente que, bueno, que va a ser difícil, ¿no? Y bueno, mi recomendación, obviamente, primero confiar en el Señor, ¿no? Confiar en su palabra. Siempre van a venir pruebas, siempre va a haber, incluso en el ministerio, ¿no? En el ministerio va a haber momentos difíciles, momentos en que pues quizás quieras tirar la toalla, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios nos llama a seguir, ¿no?, a confiar, a perseverar. Y bueno, aquí por ejemplo en España pues hay mucha necesidad, ¿no?, sobre todo de escuchar el mensaje de la Torá, del Evangelio. Sí que el cristianismo, pues sobre todo protestante, está creciendo, ¿no?, y eso también es una buena noticia, pero pues sabemos que todavía falta, ¿no?, el conocimiento del Señor, como dice el profeta, ¿no?, inunde la tierra, ¿no? Y eso incluye también pues no solo la buena nueva de salvación, sino también, como dice Isaías, el profeta, ¿no? En el capítulo 2 dice: en los postreros días, ¿no?, vendrán muchos diciendo, ven, vayamos y subamos al monte del Señor y escuchemos su palabra, ¿no?, su ley. Y bueno, nosotros como voceros, si estamos llamados a ir a abrir misión, ¿no?, y también tenemos que trabajar con los hermanos, tener paciencia sobre todo con las personas, y si vienes de un contexto, de una Keilah, pues seguir conectados, recibiendo el consejo, ¿no?, y bueno, y agarrándonos al Señor, ¿no?